Hola, hola amigos de Fe en Buena Onda. Estamos en un nuevo episodio de este podcast que sé que es su favorito. Hoy tenemos dos invitados muy especiales y quiero presentárselos. Es Mario y Stephanie, están con nosotros del movimiento neocatecumenal. Así que quisiera que se sientan bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y me gustaría iniciar esta entrevista conociendo un poco de ustedes, conociendo hace cuánto forman parte del camino y qué fue lo que les llamó la atención de formar parte del camino. Mario. Bueno, yo desde el 2016 en el camino. Bueno, hice la catequesis en 2016 y me llamó la atención porque mis padrinos viven en La Joya. Ellos son del camino. Y una vez me invitaron a participar para la Semana Santa en la Vigilia Pascual. Y fue como, qué bonito. Me dormí, estaba niñito, tenía como 8 años, 10 años. Y me dormí bastante el rato de la vigilia, pero me gustó. Y después me di cuenta que hicieron catequesis. Yo quería pertenecer a un grupo de la iglesia y ahí nomás en el mismo bloque vivo donde Wendy y los catequistas. Entonces me llegó la invitación y llegué a la catequesis. Y aquí sigo, después de ¿cuánto? 8 años. 8 años más o menos. Ok, Stephanie. Bueno, yo inicié en 2019. La verdad es que con mucho tiempo ya venía escuchando el camino. Me encantaban los cantos. Al igual que Mario, creo que el amor viene como de las vigilias pascuales. Yo pertenecía a otro movimiento de la iglesia en ese entonces cuando pude vivir mi primera vigilia catecumenal, pero sentí ese llamado y luego al escuchar un canto en específico del camino neocatecumenal que es bastante insignia, que si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, siento que el Señor hizo resonancia en mí con esa palabra. Entonces yo me di como la tarea de averiguar un poquito del camino. Luego uno de mis primos entró y yo dije, no, quiero intentarlo. Y pues desde el 2019 pertenezco a una comunidad. Ok. A mí me llama mucho la atención porque siempre se habla de comunidad, pero ¿qué es el camino neocatecumenal como tal? ¿Mario? ¿O Stephanie? El que me quiera responder. Bueno, el camino neocatecumenal, supongo que habrás leído, nace con Kiko Arbello y Carmen Hernández. Carmen Hernández ya falleció. Okay. Nació en el año 1960 en Madrid, en las barracas de Palomeras Altas, o sea, con los pobres, encarcelados, gente pecadora que se le notaba, no había que preguntar nada de que si eran pecadores o no. Y pues ahí nació con el sentido inspirado por la Virgen María, la Virgen del Camino, a formar comunidades cristianas, en el sentido de que se redescubra la gracia del bautismo. Por eso son catequesis, las catequesis que se hacen son postbautismales, porque no es como que nos vamos a volver a bautizar. Claro, si no has hecho el bautismo, si te faltan estos sacramentos, pues los haces. Si no, son catequesis postbautismales. ¿Por qué comunidades? Nace de la idea de ser comunidades cristianas como la familia de Nazaret, que vivan en alabanza, en amor y comunidad. ¿Okay? Entonces, son comunidades pequeñas. Algunas comunidades, como en otras parroquias, como en la Kennedy, son bastante grandes. Hay como 30 comunidades. Aquí en la parroquia hay actualmente 5 comunidades. Y aquí son pequeñas comunidades. Que se busca vivir el sentido del amor en comunidad. Es cierto que la salvación es personal, pero vas a llegar a salvarte en comunidad. Te das a conocer como cristiano en comunidad. No me refiero a un grupo de personas, sino la convivencia que tenés con los demás. Okay. Ustedes mencionan que hay catequesis antes de pertenecer al camino. ¿Qué son estas catequesis? Como el camino es un itinerario, como mencionaba Mario, que es por medio de pasos, las catequesis es como un de qué es lo que vas a vivir dentro del camino, qué es lo que se busca dentro del camino, un poco de la historia, ¿verdad? Porque creo que es importante conocer a qué te vas a aventurar, a qué vas a entrar.
y conocer qué es lo que se quiere llegar, conocer también mucho sobre el testimonio del otro. ¿Por qué entrar al camino? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué el camino ha sido importante en mi vida? ¿Por qué el Señor ha hecho cosas en mi vida por medio del camino? Entonces, creo que por eso son importantes las catequesis, para que las personas tengan este previo conocimiento a lo que se va a vivir. Ok. Mencionaban que habían diferentes comunidades. ¿Por qué no pertenecer a una sola comunidad? Así, porque es distinto a los otros grupos. Por ejemplo, los carismáticos tengo entendido porque me han invitado de que, ok, solo llega a tal grupo, que es tal día y a tal fecha y es en tal casa. Así pasa. Con el camino neocatecumenal es distinto. Porque a pesar de que es un carisma dentro de la iglesia, somos catalogados como un grupo, es un itinerario de fe. ¿Okay? ¿Y por qué un itinerario y no solo llegar y conocer un poco dentro de cómo estamos? Porque no te puedes, como un niño pequeño no puede comerse un bistec entero, o sea, no puedes darle a alguien, una persona que viene entrando, independientemente en cualquier grupo, decirle de que vos no tenés fe. ¿Y por qué no amas al que te destruye? No me vas a entender, ¿no? No me va a entender nadie. Me va a decir, este man está loco, ¿qué pedo? Entonces, por eso primero hay catequesis, para comprender de qué va, para comprender qué voy a hacer aquí, cómo es el carisma de ellos, qué hay que hacer, de qué trata. Y porque se viven tres cosas muy importantes para contestar tu pregunta, que es el trípode: comunidad, liturgia y convivencia. ¿A qué me refiero? La comunidad es la celebración de la palabra, que son las reuniones como tienen los demás grupos, de celebrar la palabra, leer lecturas, hacer cantos, alguna monición, compartir el eco de la palabra y dar la paz. Liturgia, la Eucaristía, eje fundamental de todo cristiano, no existe esto sin Cristo. Y la convivencia con los hermanos, o sea, literalmente convivir con los demás, conocer la historia de Stephanie. Pero si tuviéramos la misma comunidad, conocer la historia de Stephanie, conocer tu historia. ¿Por qué has vivido esto? ¿Qué te tocó hacer? Y aprender a convivir con ellos. Porque como claro, en tu familia, ¿te has peleado más de alguna vez con alguno de tus familiares? Pues lo mismo va a pasar eventualmente en una comunidad catecumenal. ¿Por qué hay distintas comunidades? Pues claro, no todos se hicieron las catequesis al mismo tiempo. Y no todos estamos avanzados en la fe a la misma altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo actualmente pertenezco a la segunda comunidad y Stephanie a la tercera. Es por lo mismo. ¿Quién está más arriba, la primera o la tercera? La primera. La primera es la que va guiando a todos los demás. De ahí están los catequistas. Ok. Sí. Depende de las comunidades. Aquí Sí, porque claro. es bien chiquito todo. Okay. Los catequistas de nuestros catequistas son de la parroquia de la Sagrada Familia. Pero por eso son comunidades catecumenales, van enumeradas. No podemos todos pertenecer a la misma comunidad. Por lo mismo que había mencionado Stephanie, ¿no? De que hay pasos. Tengo una curiosidad y siempre la he tenido. ¿Qué se diferencia la Eucaristía normal de los domingos y por qué ustedes la celebran un sábado? Stephanie, o sea, yo he escuchado a mi invitado, es muy bonita, pero es diferente. ¿Y por qué un sábado y no como tal el domingo? Ok, bueno, el camino, como ya te mencionaba anteriormente, Mario, viene formándose con los pobres, con antiguo tiempo, entonces se ha creado como volver a ritos anteriores que se hacían dentro de la Iglesia Católica. No me acuerdo exactamente el rito que se llevaba en ese momento, pero el rito es diferente al que se hace en el día domingo, para traer como desde atrás lo que se iba viviendo dentro de las comunidades. Es el rito romano. O sea, todos practicamos el rito romano. El camino neocatecumenal con el Concilio Vaticano II, que terminan de aprovecharse de todas las reformas que hubo, solo son adaptaciones que tenemos. ¿Okay? Primero, la adaptación de cómo está organizada la asamblea. Que si te has fijado, las veces que has ido aquí en la parroquia, que hay dos bancas enfrente y bancas laterales. Que no ocurre aquí en la zona 4. Incluso cuando estuvimos en pandemia aquí en la zona 4 lo arreglábamos igual. Pero es de manera octagonal. Porque como todos somos comunidad en la Eucaristía, ¿no? Pues tenemos que vernos la cara. Porque no estamos divorciados uno del otro. Pues somos una sola iglesia. Somos una sola comunidad delante de Cristo. Por eso es la forma de organización así. Porque todos estamos bien. Y he visto también que como tal, el no se mira para enfrente, sino que está en medio. Correcto, porque el eje central de tu vida, el eje central de toda la liturgia es Cristo, ¿no?
lo que va a pasar ahí en medio. Y obviamente ves que está el altar, está el ambón, porque la palabra, la liturgia es importantísima, porque la palabra de Dios es importante en tu vida. Con la palabra de Dios conocemos la fe. Ok. Y la otra cosa que cambia del rito normal es la comunión. Claro, comunicamos en dos especies. Por eso es que se hace de esa manera. Y el padre, por las adaptaciones que ha tenido, el sacerdote pues pasa queriendo recrear lo que hizo Jesús en la última cena, compartir la cena con todos. Entonces por eso parte el pan, un pan ácimo, recordando también el día de Pascua de los judíos, y lo reparte a cada uno. Y todos lo tomamos, mano izquierda encima de la derecha, y nos sentamos. Hasta que todos tienen su pan, comulgamos todos. Y lo mismo pasa con el vino, pasa y todos tomamos del mismo copo, porque al final somos una sola iglesia. ¿Cómo viven este evangelio? Porque nosotros vemos en otros movimientos, por ejemplo, que su forma de evangelizar es de esta y esta manera. ¿Cómo evangelizan ustedes a las personas que no pertenecen a sus comunidades? Bueno, normalmente salimos justamente en estos momentos, acabamos de pasar o todavía estamos evangelizando. Todos los años, al finalizar la vigilia pascual, se nos llama, todo el año se nos llama, ¿verdad?, evangelizar, pero en esa época especialmente se nos llama a un tiempo, como estamos en Pascua, venimos de la alegría del Señor resucitado, a evangelizar, a ir casa por casa, tocando puertas, a llamar a todo, como dice Joseph, saludos a Joseph, a todo el que nos escucha, a que se nos una, pues, a que pueda vivir esta vida sacramental de Cristo resucitado. Y realmente, más que todo, la palabra, la oración, el exultar al Señor, creo que esa es nuestra forma de evangelizar, yendo a las plazas, tal vez reuniéndonos en las plazas, a poder que todo el que esté alrededor escuche un poco de la palabra de Dios. Ok, me llama la atención algo. Dentro del camino, ustedes danzan. Cuando termina la Eucaristía, danzan alrededor, ¿verdad? Y todos agarrados de la mano. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué crees? ¿Ah? O sea, ¿lo has visto? ¿Qué has pensado cuando lo has visto? Cuando lo miro, y si lo miraría y no fuera católica, diría están locos. Pero me llama la atención. Creería que es por unirse como comunidad, como familia. Ok. Los carismáticos también danzan. Sí. Pero no alrededor, ni después de la Eucaristía. David también lo hacía, ¿no? Ok. O sea, es una manera de expresar tu alegría. Por tener escala podemos alabar al Señor de distintas maneras. Y lo hacemos para expresar nuestra... Impulsados, no siempre, pero se toma así. Después de la Eucaristía, después de tener a Cristo contigo, pues el Espíritu suscita un montón de emociones en ti. Entonces se puede danzar. No todo el tiempo, no todo el año se danza. Hay tiempos litúrgicos, obviamente. Tiempo de Cuaresma, el tiempo de Adviento no danzamos, ¿okay? Porque es el tiempo de guardar silencio, guardar más reflexión, pero lo hacemos de manera de que David danzaba y cantaba, para que te hagas una idea. Siempre había pensado que ser catecúmeno era para viejitos. Y precisamente es una de las situaciones por las que están invitados. ¿Cómo ustedes, como jóvenes, viven esta experiencia catecumenal? ¿Y cómo lo pueden promover a los jóvenes que están allá afuera? Bueno, es que empieza desde que te invitan a catequesis. La catequesis son para jóvenes y adultos. En tu familia hay desde el más niñito hasta el más anciano. Entonces puede llegar cualquier niño. No, porque ocupas tener una madurez. O sea, no voy a llevar a un niño de 10 años que no me va a entender de qué le estoy hablando, de que Jesús murió por nuestros pecados. Claro, ya habrán hecho la primera comunión, pero siendo muy honestos, no todos los cipotes van a captarte o van a estar una hora concentrados en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una celebración de la palabra o en una Eucaristía, que generalmente se alargan un poco más que las Eucaristías normales. Entonces, se pide que sean mayores de 13 años, porque ya tiene un grado de que puede captar algo más, puede estar más quietecito. Sí, eso me gusta mucho del camino. Creo que las comunidades están conformadas desde gente pequeña hasta gente mayor, porque al final es como una familia, como decía Mario. En tu familia va a haber alguien anciano, va a haber
una persona de una edad juvenil, un niño, y que pongamos límite de edad no significa que no se aceptan llevar niños, o sea, siempre se nos llama a llevar a la familia, porque somos comunidad y queremos recrear la familia de Nazaret. No excluimos a nadie, o sea, el problema Sí. es que no podemos traer a un niño que venga, que él quiera formar parte de una comunidad de 10 años, porque no va a tener, se espera que no tenga la suficiente madurez, pero si tiene 13 años puede hacerlo, o 12 años y ya está más o menos maduro, porque hay niños que crecen muy rápido, lo pueden hacer. Por ejemplo, está mi hermano, yo entré a los 16 años y mi hermano a los 13, justo cumplido, a los 14 cumplidos, ¿no? Y no es como que tengamos un arquetipo de persona de que tiene que entrar en el camino, no. Solo que tú quieras. Pero ustedes ha influido, en el caso de Stephanie, que estuviste en otro movimiento, el traer esta formación de un movimiento de la iglesia y conocer luego los catecúmenos, ¿de qué manera impactó en tu vida el conocer luego el camino? Creo que, como decía Mario, es un poco de buscar madurez. A mí me encantaban los grupos, el movimiento en el que yo estaba, pero yo sentía que necesitaba un poco más de avanzar en cuanto a conocer un poco más de mi fe. Me sentía un poco estancada, pero realmente no ha sido difícil acoplarse porque es similar, solamente que lo más complicado es amar al otro. Ahí te das cuenta que ahí te enseñan a amar al otro de una forma en que vos de verdad a veces va en contra de mi propio ser, porque cuando a uno le suele caer mal a una persona, simplemente se aparta, se aleja, ok, ya no vuelvo con esa persona. Pero en el camino se nos hace mucho hincapié de amar al otro, amar al otro. Y entonces, por medio de la convivencia, como ya comentaba Mario, se nos invita a reflexionar en conjunto con los hermanos mi vida, la vida de los demás, a conocerse. Y por medio de conocerse es que realmente uno puede amar al otro, aceptar al otro, sin juzgarlo. Entonces, creo que eso fue un poquito de lo más difícil que me ha costado de entrar al camino, porque siento que es lo que nos hacen bastante, nos recalcan bastante. Pero como te comento, aparte de la celebración, que es similitud a cualquier grupo de oración, los cantos también eran diferentes. Y yo entré al camino y yo dije, quiero ser salmista, porque yo venía de renovación carismática, de cantar, de estar en un ministerio de música, y yo dije, pues yo voy a seguir esa línea. Y en el camino es como, tienes que tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. Y yo es como, yo no sé tocar guitarra. Pero bueno, el Señor te ayuda. El Señor te ayuda, y más si es para Él. Y creo que esos fueron como los dos puntos más difíciles de entrar al camino, que se me complicaron, pero ya ves que el Señor me dijo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y así fue. Por eso algo importantísimo, que lo mencionan, se le olvidó mencionarlo. ¿Cómo evangelizamos nosotros? O sea, aparte del tiempo que hay para evangelizar, realmente la mejor evangelización que podemos tener es que, pucha, mira aquellos dos, aquel es ladrón y aquel es un mujeriego y aquel es una prostituta, pero vean cómo se aman. Sí. O sea, independientemente de lo que se hace como persona, la mejor evangelización que tenemos dentro del camino, y que yo lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido en mi comunidad, es cómo llega a haber amor entre totales desconocidos. Obviamente ya no son desconocidos míos, ¿no? Pero esa es la mejor evangelización. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir dentro del camino, Mario? Dentro de mi experiencia de vida, pues, muchas cosas, de hecho sí. De hecho, va a llegar, es que le voy a hacer spoiler a la muchacha aquí presente. Pero aceptar mi historia, aceptar de que no tengo fe, aceptar de que todo lo que me ha pasado es porque Dios así lo ha querido. Okay, en el aspecto de que, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Porque ya lo viví. No voy a abrir mi llaga, pero dice. Esa es mi cruz. O sea, darme cuenta de que yo pensaba, en un paso que es importantísimo, la columna vertebral de esto, ¿no? El primer escrutinio. Me costó a mí detectar que era mi cruz. O sea, mi cruz es alguien que me destruye, algo que me destruye. No una cosa material, no un pecado, porque un pecado no puedes cargar con un pecado. ¿Okay? Entonces la cruz es
Generalmente es una persona. Generalmente es una situación que te incomoda, que te destruye, que te quita la paz, que te quita el enojo, la caridad, todo esto. Pues, eso fue lo más como, wow, lo primero que me impactó bastante, ¿no? O sea, ¿cómo voy a amar a esa persona? Y en mi caso, ¿cómo voy a amar a alguien que debería de amar y que yo lo odio? Y... Amar al otro. Ajá, pero es que eso es una locura. O sea, te pones a pensar, ¿cómo voy a amar a aquel que me ha hecho tanto daño, que yo considero que me ha hecho tanto daño, yo sin conocerlo, y me dice que lo ame? Lo amo, lo acepté que esa era mi cruz en primera instancia. Listo. Lo segundo que me impactó es vender mis bienes. ¿Cómo voy a vender lo poco que yo tengo? Cabe destacar que no tenía tantos bienes propios. Obviamente sigo siendo mantenido, pero aún así es como, bueno, me toca deshacerme de esto, de estos apegos materiales que tenía, ¿no? De estos ídolos. El maldito dinero, como vas a escuchar a Jairo, por ejemplo. Ok. Y la otra cosa que me ha marcado bastante y que fue muy reciente es, pues pídele perdón a todo el mundo que te ha hecho daño y no le des razones. ¿Cómo le voy a pedir perdón a alguien? O sea, a mí me costó, obviamente. Si yo viniera por mi fuerza, ¿qué días me hubiera ido? O sea, yo no hubiera llegado al primer escrutinio. Me he dado cuenta de que no tengo fe y que ocupo pedirla. ¿Okay? La fe entra por el oído, ¿no? Ya tengo un poquito de fe. Okay. Pero, ¿Como un granito de mostaza? No, mucho menos, mucho menos. Es una micra, menos que una micra. Pero ahí vamos. Y que me he dado cuenta de que yo no hago nada de mis fuerzas. Que yo soy un inútil. De hecho, o sea, me creo la gran cosa, soy un orgulloso, me he dado cuenta de todo esto, soy un pecador. Y en este itinerario de fe que me ha hecho madurar, que me ha hecho escuchar un montón de palabras, que lo acepto y lo sé, soy pecador, pero que Jesucristo ha hecho cosas en mí, o sea, me ha ayudado a aceptar mi cruz, a cargar esta cruz con amor, a pesar de que como soy humano, pues no todos los días la cargo con amor, y a rezar a diario. Eso me ha ayudado bastante. O sea, me he dado cuenta que en mis fuerzas no hago nada. Yo amo al que me destruye, cargo con esta cruz porque Cristo me ha amado a mí y me ama más que lo que alguien me va a amar en toda mi vida. Entonces, por este amor, por esta fe que nos tiene a todos, pues aquí seguimos. Aquí seguimos. ¿Qué rol cumplen los catequistas que ustedes mencionaban son la primera comunidad? No es toda la comunidad, Es un equipo. es un equipo. El rol de ellos es como... Okay, son como los hermanos mayores que están avanzados en la fe, por eso son los catequistas. Y literal, son como, bueno, el equipo de catequistas son como tus papás. tu apoyo. Son como tus papás, así literal, porque en el camino cabe destacar algo. Como todos estamos bajo el Espíritu Santo, entonces el párroco, o sea, el camino de aquí en Honduras, bueno, en todos los países lo lleva el obispo. Después del obispo está el de la autoridad, sería el párroco. Okay, de ahí los padres y los catequistas. Y como todo niño, le hacen caso a los papás. Pues está llamado a obedecer, ¿no? La obediencia. La es un tema dentro del sí. camino que mi comunidad ha sacado murmuras, pues claro que sí. ¿Cómo voy a obedecer a este, que es más pecador que yo? ¿Y ¿por qué me tiene que dar órdenes a mí, no? Yo me he encontrado con En mis papás yo creería, pucha, nací de ellos, pero ¿cómo hacerle caso a una persona que sé que de alguna forma es mi líder, podríamos decirlo así? Porque al igual que tus papás, los catequistas te aman. Aunque vos no lo creas, aunque no parezca realmente, pero sí te aman. Quieren algo bueno tuyo. Por algo te han invitado a unas catequesis. Por algo te han llevado a las catequesis y te han dicho que esto y esto y esto. Y te han hecho otros pasos. Bueno, en mi caso me han hecho varios pasos. O he ido a la casa de ellos también y me han recibido con amor, con atención. Tu cara cuando dije, como todos niños hacemos caso a nuestros papás, fue épica. Quiere decir que sí les haces caso a tus catequistas. Miren, Uno más que otro. yo puedo venir y decirles cosas tan bonitas sobre el camino neocatecumenal, pero también debo aceptar que soy humana y que dentro de ser humana cabe el errar, el cometer errores, el no ser un buen cristiano, porque sucede mucho, ¿verdad? Que cuando estamos en iglesia sentimos que el diablo está atacando y nos creemos esa palabra de que el diablo está atacando, pero somos nosotros mismos que tomamos nuestras decisiones. Y yo puedo decir que no siempre le he hecho caso a mis catequistas. Incluso a veces me escriben. Justamente ayer una de mis catequistas me escribió: ajá, ya días no te veo. Y como, pronto volveré.
Porque eso pasa dentro del camino, dentro de todos los movimientos, que uno a veces quiere perderse y regresa y viene y va, pero creo que es parte de ser humano, de ser cristiano. Lo importante es saber qué es lo más importante en nuestra vida, que es Cristo. Entonces por eso me río, porque yo sé que no siempre le he hecho caso a mis catequistas. Ok. ¿Cómo financian cada una de las actividades que ustedes hacen? Yo siempre he escuchado que el camino es para ricos. Porque barato no es. Escúchenme todo, eso es algo que me han dicho un montón de mis amigos, de que están en la parroquia. Por eso lo menciono, porque yo recuerdo que mi abuela era catecúmena y en paz descanse. Pero si era como, pero mi abuela tiene los hijos que le dan dinero, pero y uno que es joven, que es mantenido, por ejemplo, y que no tiene ese ingreso propio. Pues porque te vas a dar cuenta en tu comunidad que no deben existir los pobres, que realmente no sos pobre. No. En mi caso conozco a una señora que ya terminó el camino y me dice, bueno, yo no tengo pisto, pero mira todo lo que me ha dado el Señor. ¿Quién es el que tiene? ¿Sabes quién tiene pisto? Mi papá que está en el cielo, tiene las llaves de todo el oro. Bueno, obviamente. Hay que abandonarse a la divina providencia, pero tenés que confiar también. No es como que Dios te lo va a dar todo, no tenés que ver, ahorrarte en mi caso, ahorro bastante, ¿no? Y del dinero que me dan a la semana, pues ya sé que una parte es destinada para un montón de cosas, aparte de mis quehaceres diarios, aparte de tener mi comunidad, pues se financia de esta manera. Hay ciertos momentos que toca hacer alguna que otra actividad, pero es muy raro, muy raro. O sea, como para irse a un encuentro juvenil, un encuentro nacional, para esas cosas sí, así se hacen actividades. Pero Mario lo mencionaba anteriormente, como de vender tus bienes y todas estas cosas. Y es que es parte del desprendimiento que uno debe tener como cristiano, el no aferrarse al Dios dinero, porque como dice la lectura, como dice las escrituras, no podemos servir a dos señores, porque si amamos a uno nos olvidamos del otro, ¿verdad? Entonces es parte de ese despojo desde el más pequeño, como vos decís, de alguien mantenido. Cuando yo entré al camino, pues todavía estaba estudiando en la universidad, lo que me daban era prácticamente para irme a la universidad, y creo que ahí viene lo difícil, ¿verdad? Uno suele comerse un churrito en la universidad, un fresquito, y qué tal que si esta vez lo ahorro y lo guardo para la bolsa que damos, porque vos no sabes si esa bolsa en su momento a uno de tus hermanos de comunidad le sucede algo, un accidente, y esa bolsa se va a utilizar para yo de verdad ayudar a tu hermano, porque eso también es parte del camino. El despojarse para ayudar al otro si lo necesita. Entonces es parte del despojo. El despojo a estas cosas creo que se nos enseña. Es no tener apegos. O sea, Sí, apegos. No tener ningún ídolo. Sí, O sea, si tú me dices que ocupas mis zapatos, yo te los doy. sí, correcto. Y ya no me dolería, o las pulseras, o el reloj que me lo regaló mi mami, por ejemplo, hace poco. O sea, si me lo piden y me dicen, pues véndelo y dale el dinero a los pobres, pero sin que se den cuenta. Actualmente ya lo puedo hacer más tranquilo. Ya no ocupo fatigarme tanto. Señor, ayúdame, soy pecador. Dame la paciencia y la sabiduría para hacer esto, ¿no? Que en su momento sí me costó bastante. Pues, ¿qué pasa? El camino en sus orígenes nació con los pobres, no tenían ni un 5. Sí. No pasó nada. Y ves que están ahora en más de 120 países. O sea, si no tienes dinero, pues no pasa nada. La comunidad responde, porque en tu comunidad no van a haber pobres. O sea, si llegaras a pertenecer a una comunidad catecumenal, pero eso se vive. Esa es la manera de que tratamos, o sea, tratamos. Un caso de ejemplo que todos los del camino aquí en la parroquia lo saben, es la primera comunidad. En esa comunidad no hay pobres. O sea, yo no he visto a nadie que murmure, hay enfermos, o sea, muy fuertes y todos son felices. Sí. O sea, yo puedo ver que se aman entre todos y nadie anda renegando. Es un ejemplo para mí, es un ejemplo, la verdad, por algo son mis hermanos mayores. Sí. Okay. Me ha encantado, esta conversación ha sido súper informativa para mí. Como parte de este podcast ya han de saber que nosotros siempre pedimos una frase dentro de las personas. Antes de empezar con la frase me gustaría de que pudieran ver a las cámaras y pudieran hacer la invitación a formar parte del camino neocatecumenal como jóvenes, a todas esas personas que nos están viendo en este momento.
pudieran ver a la cámara que tenemos allá y pudieran hacer la invitación. Los damos primero. Ay, gracias. Ok, pues que si... bueno, actualmente estamos aprovechando el espacio publicitario. Estamos en catequesis, martes y jueves, aquí en la parroquia, a las 7 de la noche, para formar una nueva comunidad. ¿Okay? Seguimos el martes con la tercera catequesis y pues estás cordialmente invitado. Si quieres redescubrir tu fe, iniciar este itinerario de fe, de hecho, y redescubrir tu bautismo, pues puedes venir acá. Vas a ver que no te vas a arrepentir. De hecho, es probable que encuentres ese vacío que has estado buscando llenar, lo encuentres a través de Cristo, ¿no? Y que sea Él, la Virgen Santísima, que te ayude. Claro, con gusto los invito yo a que puedan venir a las catequesis, como mencionaba Mario. Son a partir de 14 años, de 13 años en adelante, según la madurez de la persona. Y creo que es importante, de verdad, pertenecer a la iglesia, dar tu servicio, porque a veces no entramos a la iglesia porque creemos que no somos útiles, que solo vamos a ir a servir de piedra de tropiezo de los hermanos, pero no es así. Creo que de todos podemos aprender un poco y yo realmente invito a que puedan acercarse, si quieren conocer un poco más del camino, pueden acercarse a nosotros por medio de fe en buena onda. Pueden pedir información y ellos creo que nos lo pueden hacer llegar a nosotros para contestar sus preguntas o realmente llevarlos a la parroquia Salvador del Mundo a que vengan a las catequesis. Muchas gracias. Estamos ansiosos esperando que puedan llegar muchas personas y puedan unirse al camino. Como parte de nuestro podcast, me llegan con una frase. Ok, muéstrenla a la cámara por allá, juntos. Vamos a leerla. Dice: el camino de la salvación es individual, pero la vida en comunidad te acercará más al Padre. Bien, un mensaje de nuestros hermanos catecúmenos. Damos muchísimas gracias a esta entrevista, a este tiempo con nosotros de aquí de Fe en Buena Onda, y esperando nos sigan siendo parte de nuestra comunidad fiel a este podcast y podamos quedarnos aquí viendo más de esta información. No se pierdan el próximo episodio, así que ¿me entienden o no me entienden?